Buenas tardes, es muy significativo para mí que hayan buscado el tiempo para atender mi invitación. Este espacio se da en el marco del postdoctorado en alta investigación en educación intercultural como uno de los requisitos de culminación del proceso de estancia postdoctoral y se espera que el investigador someta a consideración de un auditorio calificado su trabajo, atributo que a mi juicio ustedes cumplen de sobra. Así que de nuevo, muchas gracias por su presencia. Una episteme latinoamericana de cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que decimos cuando decimos cuerpo? Cada vez que tengo el privilegio de hablar del cuerpo, empiezo haciéndome esta pregunta y siempre encuentro nuevos ángulos de mirada, nuevos planteamientos, otros modos de enunciación, pero lo más interesante es que cada vez dispongo de un panorama de referentes más amplio, habida cuenta de la infinita capacidad de significar que tiene el cuerpo. Desde el giro corporal que se dio hacia los años 70 del siglo pasado y que consistió en cambiar el foco de atención hacia el carácter histórico-social del cuerpo, porque recordemos que el cuerpo había sido estudiado por las ciencias naturales, entre ellas la medicina, la fisiología y la biomecánica, pero no por las ciencias sociales. Desde ese momento la corporalidad se ha constituido en un punto de encuentro interdisciplinario y hoy entendemos que asuntos como las sexualidades, los erotismos, el género, la territorialidad, lo biopolítico, lo estético, lo ritual, las culturas juveniles, las feminidades y masculinidades, la memoria, la guerra, la infancia, etcétera, son experiencias corporales cultural e históricamente situadas. Un rasgo de este giro también es que el cuerpo se ha tomado la palabra y está produciendo una narratividad enormemente diversa. Sin embargo, se viene perfilando a mi juicio una identidad en los modos de narrar que ya se deja sentir y esa es la apuesta que quiero hacer aquí hoy y compartir con ustedes. Bueno, son en realidad dos apuestas. De un lado, quiero rastrear en América Latina una narrativa de lo corporal que yo percibo como decolonial, entre comillas. Una escritura que confronta y se aparta de lo que llamamos una matriz eurocéntrica que fue importada a nuestros países con los procesos de colonización y que nos impone no solamente una cultura, la europea. Piensen ustedes que somos algo más de 190 países y que, por ejemplo, la Edad Media le sucedió solamente a 5 de ellos, Alemania, España, Italia, Inglaterra y Francia, y sin embargo se nos enseña en la escuela esto como un contenido de la historia universal. Entonces, además de esta cultura eurocéntrica, se nos impone un modo específico de conocer, es decir, de enseñar y aprender esa cultura dictado por la ciencia moderna que también es europea. Lo que quiero postular también aquí como un episteme de cuerpo es una forma de producir saber sobre el cuerpo que obedezca más a una razón, más que a una razón lógica, a una razón sensible, que se niega a reconocer una verdad universal y que por el contrario asume el cuerpo como testimonio de su cultura y de su época, porque entiende que es en el cuerpo en donde sucede la vida y que la existencia es corporal. El otro lado de mi apuesta se dirige a la escuela, que si bien no escapa a la circunstancia de pertenecer a una cultura y a una época, apenas si empieza a percatarse de que los cuerpos que la habitan hoy le son extraños, le son ajenos, y que en muchas ocasiones son impredecibles. Voy a dividir mi ejercicio en dos partes, que van a tomar unos 45 minutos para luego abrir un espacio de conversación con ustedes. Inicialmente voy a situar conceptualmente esta propuesta, una episteme latinoamericana de cuerpo, para pensar lo educativo en clave de presente, el salto decolonial y el salto digital, lo que implica dejar dicho, de un lado, de qué cuerpo estamos hablando, y lo voy a hacer a partir de las sociologías del cuerpo de David Le Breton. Después,
me parece importante entender qué sería pensar en clave de presente lo educativo y la escuela, y allí me voy a servir, por una parte, de dos rupturas paradigmáticas que a mi modo de ver nos van a permitir leer el momento actual. La ruptura cultural con Margaret Mead y la ruptura generacional con Karl Mannheim. Y por la otra voy a trabajar dos estudios, uno sobre ciberciudadanías, enmarcado en la ruptura generacional, a mi juicio, y otro sobre ciberculturas, enmarcado en la ruptura cultural, que han sido publicados por el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y que nos van a dar pistas acerca de cómo dar el salto al siglo XXI como latinoamericanos. Por lo cual, va a ser necesario trabajar el concepto de episteme y de episteme moderna desde la propuesta que hace Michel Foucault. Y también será de gran utilidad para argumentar la emergencia de epistemes latinoamericanas y entre ellas una que se ocupa del cuerpo. La imagen que tenemos aquí es de la publicidad que hace United Colors of Benetton sobre inclusión, conciencia, igualdad y antirracismo. Y entonces, ¿qué decimos cuando decimos cuerpo? Ayudándonos de la voz de David Le Breton y de su texto Sociología del Cuerpo. La existencia, dice Le Breton, es en primer término corporal. Después dice, el campo de estudio de la sociología del cuerpo es la corporeidad humana como fenómeno social y cultural. Y finalmente dice las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, desde la más banal e inadvertida hasta las que se producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad. Estas tres afirmaciones las hace David Le Breton para presentar su texto a través de una genealogía que recoge las teorías que se han ocupado del cuerpo y señala allí tres momentos dentro de las ciencias sociales europeas a partir del siglo XIX. Y vuelvo a decir, europeas, porque en mi perspectiva, las ciencias sociales propiamente latinoamericanas toman fuerza en la segunda parte del siglo XX, en el marco de diferentes corrientes de pensamiento crítico que buscan conocer y comprender el mundo actual desde perspectivas diferentes a las eurocéntricas. Los estudios decoloniales latinoamericanos son una de esas corrientes. En un primer momento, que podría ir hasta los años 60 o 70, se habla de una presencia implícita del cuerpo. Se le asigna al ser humano una condición corporal que es evidente, pero no se hace una reflexión explícita del efecto que tiene ser cuerpo o tener un cuerpo, como en el caso, por ejemplo, de un niño, que ya está definido en el Código de Infancia y Adolescencia, en los programas de formación de maestras o maestros para la primera infancia y en el campo de la medicina. Y miren ustedes qué curioso que siendo campos de saber distintos, el legal, el educativo y el médico trabajan con el mismo niño. Su significado está dado de antemano por la cultura, pero el efecto y las consecuencias de ser un cuerpo infantil, frágil y vulnerable, aunque están puestas en su cuerpo, no son todavía objeto de atención. En un segundo momento, cito, el hombre se emancipa de sus propiedades orgánicas y construye socialmente su cuerpo. Esta es la premisa con la que Le Breton reconoce la presencia de una sociología detallista del cuerpo en el paso del siglo XIX al XX, con los trabajos de Simmel sobre la sensorialidad en 1907, el estudio sobre los zurdos de Hertz de 1909, la expresión de los sentimientos en 1921 y las técnicas corporales en 1934 de Marcel Mauss. El ensayo sobre las genealogías de los comportamientos externos del cuerpo de Norbert Elias y otros. Hacia los años 60, el cuerpo empieza a ser objeto de estudio de un sinfín de técnicas de entrenamiento corporal. Pilates, Alexander, la eutonía, la expresión corporal, la danza terapia, la psicodanza, psicomotricidad, técnicas de relajación, de meditación, etcétera, que se ocupan de describirlo minuciosamente para lograr tener efecto sobre él,
De ahí que Le Breton nombre también a este momento como una sociología de los inventarios corporales. Sin embargo, es con los trabajos de pensadores como Jean Ledoux con su obra El cuerpo hablado y Daniel Denis con su obra El cuerpo hablado, la pregunta por el ser del cuerpo se permiten hacer el paso hacia una sociología propiamente dicha, una sociología lúcida. El cuerpo está configurando un lugar de enunciación. El cuerpo habla de su corporalidad y hay palabras para referirse a la enorme diversidad de cuerpos que ya no se pueden nombrar con etiquetas binarias o a partir de categorías preestablecidas, como hombres, mujeres, capaces y discapacitados, normales y anormales, etc. Salen a la luz cuerpos inéditos que ya no son predecibles y programables, cuerpos instituyentes que se atreven con un lenguaje que no se limita a decir lo que ya sabíamos, sino que nos introduce en experiencias extrañas, cuerpos híbridos, cyborgs de pieles virtuales que habitan realidades paralelas, cuerpos mutantes, avatares, para quienes la identidad única y estable de sus mayores se desdobla en perfiles múltiples y diseñados a voluntad. En fin, lo que llamaríamos cuerpos lúcidos. Vale la pena agregar, antes de cerrar este primer capítulo, que en este momento en nuestras sociedades conviven las tres sociologías. Hay cuerpos implícitos de otra manera, cuerpos silenciados, invisibles, para quienes todavía no hay una palabra que les permita ser nombrados. Tenemos una sociología detallista en la escuela, en donde el cuerpo es inventariado minuciosamente, parte por parte, para ser controlado a través de su dispositivo más eficiente, la disciplina, que actúa tanto a nivel del comportamiento como del conocimiento. Así, tenemos un cuerpo disciplinado somáticamente y colonizado epistémicamente. Pero también hay que decir que en los últimos 30 años, el campo de los estudios del cuerpo en América Latina es testigo de una naciente sociología lúcida que se propone ir develando a la manera de un palimpsesto al cuerpo capa por capa para desnudarlo y rastrear sus orígenes.
Para hacer una lectura de presente y poder pensar lo educativo y la escuela, nos preguntamos en qué sentido lo cultural y lo generacional cobran interés para este estudio. Creemos poder afirmar que nunca antes el vínculo generación-cultura había sido tan relevante para entender una época. De un lado, Mannheim propone entender el asunto generacional con base en 3 referentes claves. La posición generacional, una posición ante la vida parecida a la de otros nacidos en la misma época, en donde se comparten vivencias, formas de pensamiento, conductas, sentimientos y hábitos, y se reacciona de manera semejante ante lo cultural y lo social dentro de un destino colectivo. Una conexión generacional. Dentro de la posición generacional se puede estar específicamente vinculado con otros por proximidad, como lazos familiares, amistades, tratos sociales, ideologías, etcétera, o por voluntad, entonces son grupos, asociaciones que uno constituye, etcétera. Y una unidad generacional. Aunque las mismas influencias culturales y políticos sociales moldean estos grupos de los que hablamos dentro de una misma conexión generacional, estas influencias son asimiladas de manera compartida solo por algunos, creando vínculos profundos entre ellos, de modo que los grupos deriven en movimientos sociales sobre la base de una multiplicidad de singularidades cuyos sentidos de vida les son comunes, como movimientos de resistencia, colectivos ideológicos, comunidades de sentido, etc. Estos referentes deben verse en el marco de 2 enfoques. Un enfoque cronológico, que sería cuantitativo y positivista, quiere decir objetivo, medible, verificable, asociado con la idea de progreso como resultado del equilibrio que se da a partir del cambio que producen los nuevos, la generación de los recién llegados, y la estabilidad que siempre garantizan los viejos, las generaciones anteriores. Esta mirada del progreso lineal se fundamenta en la idea de ritmo biológico. Cada persona pertenece a una generación específica por el solo hecho de compartir con otros una misma edad, y en consecuencia se debe a una tradición y a unas prácticas sociales y culturales establecidas que no se cuestionan. Así son las cosas y así han sido siempre. Aquí, en esta mirada, posición, conexión y unidad generacionales se viven como parte de una cultura heredada, es decir, el legado se asume inconscientemente. El otro enfoque, el genealógico, es más bien cualitativo y experiencial, en donde más que la vida como ciclo reproductivo es necesaria la vivencia como acontecimiento. Más que compartir la misma edad, se participa con otros de un destino común y adicionalmente, si se han vivido acontecimientos que rompen la continuidad histórica y marcan un antes y un después en sus vidas, como la situación que tenemos en este momento y que nos convoca como especie y como ciudadanos planetarios, entonces la posición generacional, más que la consecuencia lógica del ciclo vital, se debe entender como un asunto de trascendencia social e histórica, para conectar con los contemporáneos y unirse en una sola fuerza que pueda resolver la coyuntura de manera local con resonancia global, pues lo que está en juego es la supervivencia. Hablamos aquí de una bisagra intergeneración-cultura. Nuestra otra autora, que es Margaret Mead, por su parte, nos propone 3 lecturas del fenómeno cultural de las que se pueden deducir 4 factores diferenciadores: el relevo generacional, la brecha generacional, el vacío generacional y el salto generacional. La primera cultura sería pensada a posteriori como un evento programado a futuro con base en la experiencia del pasado. Esta es la cultura postfigurativa, las culturas parentales, hegemónicas, patriarcales, predigitales están dentro de este grupo. La etiqueta para estas culturas es #antepasados bien conocidos y un futuro asegurado. El primer rasgo de estas culturas sería
Están diseñadas con base en el pasado de los padres y de los abuelos, y es ese pasado lo que va a constituir el modelo de futuro de las nuevas generaciones. Posición generacional como ciclo vital. Y el segundo rasgo, prevalece una visión circular del ciclo vital, según la cual cada generación reproduciría los contenidos culturales de la generación anterior, ritmo biológico y proceso. El elemento diferenciador aquí sería entonces el relevo generacional. Se logra si nos aseguramos de estampar exitosa e indeleblemente en cada niño la forma cultural que nos interesa conservar y reproducir. Y de eso se va a encargar la familia, la escuela y más tarde la sociedad. La segunda cultura que nos propone es pensada en un presente compartido y para el presente. Las culturas configurativas, cuya etiqueta son #pares generacionales. El primer rasgo, el referente para los miembros de una generación es la conducta de sus contemporáneos. Aquí tenemos las culturas juveniles, las tribus urbanas, las culturas del underground o subterráneas, como las que se ven en el currículo oculto de la escuela. Sin embargo, la expectativa de futuro sigue siendo la de sus mayores, la de las culturas parentales. En el segundo rasgo tenemos las rupturas que se verifican, pueden considerarse innovaciones secundarias como modas. Nosotros tenemos modas diferentes a la de nuestros padres, apariencias, prácticas sociales, etcétera, que simplemente van a demarcar diferencias entre una generación y la otra. Aquí el elemento diferenciador es la brecha generacional. Recuerden ustedes las crisis de adolescencia, la rebeldía, que se supera de todas maneras porque la forma cultural predominante sigue siendo la de los padres. Aquí hay conexión generacional con los coetáneos, pero no alcanza a darse una ruptura de la continuidad histórica. Y por último, la tercera cultura pensada a priori en un presente desconocido para un futuro desconocido. Estas son las culturas prefigurativas. Ciberculturas, nativos digitales, que son los nacidos después del 89, y lo que llamamos las generaciones de la red. La etiqueta de estas es #hijos impredecibles y un futuro incierto. El primer rasgo, el pasado no da información para resolver el futuro y el futuro es totalmente azaroso. El mundo se resuelve sobre la marcha y sin referencia alguna. El segundo rasgo, los cuerpos son identidades híbridas como efecto de las posibilidades que brinda en el siglo XXI la doble condición de ser locales y globales, como transculturalidad, translocalidad, localidad, que es global y local. Segundo, la de ser digitales, conectividad a Internet y hiperdigitales, conectividad simultánea, permanente y múltiple. Y además la de ser mediáticos, TICs, herramientas, aplicaciones y lenguajes informáticos, que son las nuevas tecnologías de la información, pero además hipermediáticos, lo que llamamos hoy los nuevos repertorios tecnológicos, como el remix, el par-to-par, el arte digital, el net art, las plataformas abiertas, el ciberactivismo, el hacktivismo, el mapeo colaborativo, los prosumidores, etc. Las tecnologías son para estos ciberciudadanos entornos de producción de cultura. Ojo, no son dispositivos ni herramientas. El elemento diferenciador aquí, el vacío generacional, se crea porque entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, que son nacidos antes de la era digital, no hay solución de continuidad, se interrumpe la conexión. Pero ¿por qué es importante esta urdimbre generación-cultura para pensar lo educativo y la escuela hoy? Veamos. La lectura de presente que nos proponen estos dos autores nos pone de cara a una sociedad en la que conviven actualmente 5 generaciones. Si nos asomamos a la escuela, esto se encarna en al menos 2 modos de corporalidad. Un cuerpo de la escuela, en singular, y unos cuerpos en la escuela. Miremos esto brevemente. El cuerpo de la escuela está inscrito en un sistema de significados dado.
dentro de una discursividad instituida y en una cultura postfigurativa, enmarcada en un enfoque cronológico de la historia coherente con la idea de posición como relevo generacional. Este panorama constituye lo que yo quiero proponer aquí como el adentro de la escuela. Allí, las etapas, los ciclos, los grados alojan en las aulas a niños en los mismos rangos de edad bajo el presupuesto de que hay una ley biológica del ritmo de la historia que determina un crecimiento y un desarrollo equivalentes para todos ellos. Cuerpos diversos, grados de maduración desiguales, distintos niveles de conocimiento, contextos familiares diferentes, son agrupados en clases homogéneas. Las nuevas generaciones sustituyen a las anteriores y el ciclo puede volver a empezar en el mismo sitio para el maestro, pero cada vez con distintos estudiantes. Estos cuerpos biológicamente determinados constituyen dentro de la escuela una generación obligada. En este momento, un año perdido, en este modelo, es susceptible de ser recuperado. La vida es una sucesión de ciclos que se pueden programar y volver a vivir. De otro lado, los cuerpos, plural en la escuela, están inscritos en un sistema de significados emergente dentro de una discursividad instituyente propia de culturas cofigurativas y prefigurativas, enmarcadas en el enfoque genealógico de la experiencia como acontecimiento y coherentes con la idea de unidad generacional. Más que la edad, se comparten los sueños y los proyectos. Este panorama constituye el afuera de la escuela y está habitado por esos cuerpos híbridos y mutantes de las sociologías lúcidas. Aunque la escuela no logre cobrar mucho sentido para ellos desde lo académico, sí se resignifica lo social y lo cultural, pues, como dice Amador Báquiro, comillas, en medio del ambiente de homogeneización y disciplinamiento, se filtran tácticas y estratagemas a través de espacios y tiempos subterráneos en los que circulan otros referentes de la vida. En síntesis, entre los recorridos vitales de la cultura vigente, que para nosotros es la cultura predigital, patriarcal, parental, la cultura del adentro de la escuela, y los recorridos vitales de las culturas nacientes, las ciberculturas, los que habitan el afuera de la escuela, hay una distancia tan dramática que se vacía de sentido el sistema previo. Se da la ruptura y no queda más remedio que dar el salto generacional. Un salto que al mismo tiempo es decolonial y digital, léase cultural y generacional. Miremos el salto decolonial. Buscaría entender que el saber y las maneras de conocer no son universales y más bien obedecen a condiciones históricas y sociales que los hacen posibles. Para el caso latinoamericano, la intención gira alrededor de configurar nuestro lugar de enunciación, un pensamiento propio que nos permita narrarnos como cuerpos propios y desde nosotros mismos. Aquí es fundamental, atención, entender la diferencia entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es una relación de dominación entre identidades, etnicidades diferentes, unas fuertes y otras débiles, en donde como consecuencia se van a entretejer sus culturas. Mientras que la colonialidad es un patrón de dominación social que se origina en la idea de una desigualdad biológica natural de razas superiores e inferiores entre individuos de una misma especie, unos civilizados y otros salvajes. De ahí que se borra una cultura y se impone la otra. Alfabetización y catequización serían dos dispositivos para lograr este fin. Esta llamada hoy matriz colonial de poder lleva consigo la invisibilización violenta de una multiplicidad de cuerpos en plural y la entronización de un patrón aprobado de cuerpo en singular. De ahí que el salto decolonial haya representado la posibilidad de reincorporar voces que narran cuerpos hasta ahora impensables.
Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, su concubina, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y él habían comprado otros animales con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. El salto digital, por su parte, ofreciendo los si bien no que todo lo que pasa es responsabilidad de la tecnología, todo lo que pasa con los cuerpos de nuestro interés pasa por la tecnología. La tecnología, más que una herramienta, es para los ciberciudadanos que nos interesan aquí su hábitus natural. Los nuevos repertorios tecnológicos son escenarios de agenciamiento cultural, comunidades y laboratorios de experimentación, creación de contenidos y redes de socialización y de producción de estéticas expandidas. Estos son intelectuales de nuevo tipo que le apuestan a la horizontalidad del conocimiento y a los modos de cooperación sin mando. Verbigracia, el procomún, un espacio que va más allá de lo público y lo privado. El Creative Commons, que es el trabajo colaborativo remoto, y el copyleft, entre otros, que sería una distribución libre de contenidos. También buscan ellos redefinir la hegemónica cartografía del ciberespacio. Queremos infectar el idioma oficial hiperespecializado e inaccesible de Internet. Cita Rocío Rueda a los ciberciudadanos en su texto Ciberciudadanías, bueno, un texto del que ella es editora. Los grupos de investigación como Artes Digitales Chela, por ejemplo, Pixelazo Festival, Microchipcha, que es un proyecto entre Colombia y Francia, el proyecto Venus, que es un proyecto de red abierta, y uno que se llama Recombo, en donde se hacen remixes. Remixes es que uno puede subir y bajar música, hacerle variantes y volverla a subir para que otro la baje y también la manipule o la intervenga. O el trabajo que se llama P2P, que es trabajar con los pares. Tanto el uno como el otro de los saltos son herederos de las corrientes de pensamiento crítico que mencionábamos antes al principio, que durante los últimos 50 años se han dado a la tarea de diseñar, más bien de desentrañar 500 años de colonialidad. Pero ¿cómo se instalan los imaginarios y las prácticas que hacen posibles unos saberes y otros no? La episteme la entiende Foucault como el orden del discurso que instala históricamente un modo de saber en un lugar y en una época. El objeto de análisis de una episteme, por supuesto, no son las disciplinas, sino cuáles son los discursos que posibilitan que se vayan dando las disciplinas, que aparezcan unas o aparezcan otras. El andamio conceptual, por así decirlo, que vincularía en esa disciplina palabras y cosas. De ahí que hablemos de una arqueología, o hablen con Foucault, hablamos con él, que va excavando horizontalmente las capas de la cultura y va sacando a la luz ideas, valores, instituciones, prácticas, etcétera, que dejan hablar una época y mostrar su cosmovisión. Una episteme no se interesa por sus orígenes, sino
por sus condiciones de posibilidad. Por eso no es vertical, sino horizontal. La episteme de la época clásica era la representación, esa ciencia del orden que clasificaba todo en tablas de identidades y diferencias, en taxonomías. En la época moderna esto no desaparece, los científicos siguen clasificando, pero lo que importa ahora no es tanto el orden estático de esas cosas en un cuadro, sino la introducción de un factor temporal histórico que genera la pregunta por el antes y el después de esas representaciones y como consecuencia la emergencia de un sujeto que debe responder en qué medida dichas representaciones son posibles y legítimas. De la época clásica a la moderna, para ilustrar el punto, lo que era la historia natural como representación clasificatoria de los seres vivos, ahora es la biología, que se ocupa de teorizar la vida misma, es decir, de una mirada estructuralista pasamos a una funcionalista. Es así como la gramática general de la época clásica cambia a la filología en la época moderna. Pero lo que es más interesante para nosotros, el hombre que era representado como un dato más, como un objeto entre los objetos dentro de estas tablas, pasa a ser un sujeto entre los objetos. Pero ¿quién decide la legitimidad del conocimiento? En la modernidad lo hace la ciencia, que de un lado impone una relación directa con los objetos, una mirada positiva y objetiva, racionalista, valiéndose del método científico postulado formalmente por René Descartes, y del otro adopta el empirismo, es decir, la valoración de las experiencias perceptibles y reproducibles como modelo de conocimiento del mundo real a través de un método experimental que permite la reproducción de un fenómeno específico en un ambiente controlado. La matemática, por supuesto, es adoptada como ciencia de la medición de los fenómenos y aplicada como garante de verdad y de certidumbre, muy en la vía del principio del tercero excluido, formalizado por Aristóteles, en donde, y cito, comillas, si tenemos una proposición que afirma algo y otra que lo contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible. Cierro comillas. Esto explica que la episteme moderna sea tributaria de una percepción parametrizada con base en divisiones o cortes binarios, lo que es verdad y su contrario. Verbigracia, instruidos e ignorantes, civilizados y salvajes, superiores e inferiores, hombres y mujeres, etc. El conflicto aquí es que el sujeto en mención pasa de ser objeto de descripción a sujeto de su propia descripción. Y si bien sus experiencias pueden circunscribirse a un ambiente controlado, miremos la escuela, tarde o temprano hace conciencia de que lo que le concierne, lo que verdaderamente le importa, no obedece a una sola verdad corporal objetiva y universal, sino que se elabora histórica y culturalmente, asunto que pone en escena la conocida, comillas, muerte del sujeto, anunciada por Nietzsche en el siglo XIX, y gira los focos hacia la emergencia de múltiples y heterogéneas epistemes. Una de ellas, esta episteme de cuerpo que nos ocupa hoy, cuya tarea es narrar nuestras corporalidades en su propia historicidad, indagando en sus orígenes para configurar un presente desde el cual podamos entrar al siglo XXI como cuerpos latinoamericanos. Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. La cantamos a todo pulmón.
todo el mundo desde su casa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No si puoi comprare un vento, no si puoi comprare un sol, no si puoi comprare la lluvia, no si puoi comprare un calor, no si puoi comprare las nubes, no si puoi comprare las cores, no si puoi comprare mi alegría, no si puoi comprare las flores. No puedes comprar la lluvia. Vamos caminando, vamos dibujando el camino, vamos caminando, la tierra no se ve. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha.